Hola a todos, queridos espectadores. Bienvenidos al canal Birdie Cinema. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, y si les gusta nuestro contenido, no olviden darle a me gusta. Hoy vamos a hablar de la película The Fantastic Four, First Steps, 2025. Aquí tienes el primer párrafo detallado, como si fuera la voz de un narrador apasionado, contextualizando la vida de los personajes antes del gran evento. La historia nos sumerge en el mundo de Reed Richards, un visionario soñador cuyas ideas sobre la exploración de dimensiones alternativas a menudo eran recibidas con escepticismo en los círculos académicos más conservadores. Desde su infancia, Reed se fascinó por los conceptos de universos paralelos, un interés alimentado por las novelas de ciencia ficción que devoraba y las charlas nocturnas con su mentor, el profesor Storm, padre de su futura compañera, Sue. Su dedicación a la ciencia era casi monástica, sacrificando relaciones sociales por el avance de sus teorías. Paralelamente, Sue Storm, una mente brillante en su propio derecho, había seguido una trayectoria más convencional, destacando en física teórica y logrando un reconocimiento temprano en su carrera, aunque su espíritu aventurero a menudo se veía sofocado por las exigencias del mundo académico y las expectativas de su entorno. Ella siempre admiró la audacia de Reed, aunque a veces le preocupaba su tendencia a desafiar los límites de lo posible sin considerar plenamente las consecuencias. Ben Grimm, el amigo leal y musculoso de Reed, provenía de un trasfondo más humilde, habiendo encontrado su camino en la vida a través de la fuerza física y el trabajo manual, pero siempre albergando un profundo sentido de justicia y un corazón noble. Su aspiración era simple, encontrar un propósito mayor en su vida, algo que resonara con su innata valentía. Y luego está Johnny Storm, el hermano menor de Sue, un joven carismático y enérgico, cuya pasión por la velocidad y la adrenalina lo llevó a convertirse en un prometedor piloto de carreras. A pesar de su naturaleza impulsiva, Johnny poseía una inteligencia aguda y un deseo latente de demostrar su valía, buscando algo más allá de la emoción de la competición automovilística, una chispa que lo impulsara a un destino más significativo. El hilo conductor que unía a estas cuatro almas dispares era una ambición compartida: romper las barreras de lo conocido y alcanzar lo extraordinario. La película nos transporta a un laboratorio improvisado, rebosante de cables, pantallas parpadeantes y el olor a ozono, donde Reed y Sue, con la ayuda indispensable de Ben como soporte logístico y de Johnny para las tareas más físicas y arriesgadas, trabajan incansablemente. El proyecto que consume sus vidas, y gran parte de sus escasos recursos, es la construcción de un dispositivo capaz de abrir una puerta a otra realidad. Reed, inspirado por las especulaciones de científicos como Kip Thorne y su trabajo en agujeros de gusano, y las audaces teorías de la física cuántica sobre la existencia de múltiples universos, está convencido de que es posible viajar a través de estas dimensiones. Sue, aunque inicialmente más cautelosa y preocupada por la seguridad, se siente impulsada por el potencial científico del descubrimiento y el deseo de validar las teorías de su padre, quien había dedicado parte de su carrera a investigar fenómenos anómalos. Ben, cuya admiración por Reed se remonta a su juventud, está allí para asegurarse de que el equipo se mantenga unido y para proteger a sus amigos, con la esperanza secreta de que este proyecto pueda ofrecerle una oportunidad para hacer algo verdaderamente importante, algo que dejara una marca en el mundo. Johnny, por su parte, ve esto como la aventura definitiva, una oportunidad para superar los límites de la velocidad y la exploración, algo que eclipsaría cualquier carrera de autos. Después de innumerables contratiempos, noches en vela y momentos de profunda duda, el equipo finalmente logra activar su dispositivo. Un vórtice de energía multicolor, vibrante e inestable, se abre en el centro de la sala, un portal hacia lo desconocido que emana un aura de poder palpable y una promesa de revelación científica. La decisión de cruzar el umbral es impulsada por una mezcla de audacia científica y la incontrolable sed de conocimiento. Reed, con la adrenalina de un descubrimiento al alcance de la mano, es el primero en dar un paso tentativo hacia la luminiscencia del portal. Ben, fiel a su naturaleza protectora y su lealtad inquebrantable, lo sigue de cerca, consciente de los peligros pero confiando en la visión de su amigo. Johnny, encendido por la emoción y la anticipación de lo que vendrá, salta casi de inmediato, ansioso por experimentar la aventura de primera mano. Sue, a pesar de sus preocupaciones legítimas sobre la estabilidad del portal y la falta de un plan de contingencia adecuado, no puede permitirse quedarse atrás, sabiendo que su experiencia y su mente analítica son cruciales para la supervivencia del grupo. Al entrar en el portal, experimentan una sensación de desorientación,
como si sus cuerpos fueran estirados y comprimidos simultáneamente. Un torbellino de sensaciones que desafía toda explicación lógica. La energía que los rodea es abrumadora, no violenta, sino transformadora, y sienten como cada fibra de su ser es expuesta a una fuerza cósmica que parece reescribir su propia estructura molecular. Es un viaje vertiginoso a través de paisajes dimensionales indescriptibles, una experiencia que, aunque aterradora, también les infunde una extraña sensación de conexión entre ellos y con el vasto cosmos. Al cruzar la barrera dimensional, el cuarteto se encuentra inmerso en un universo que desafía toda comprensión humana. No es solo un lugar diferente, sino una realidad regida por leyes físicas alienígenas, donde la propia materia parece bailar al son de una energía cósmica omnipresente. Este mundo es una explosión de colores y formas que nunca antes habían imaginado, un lienzo vivo de fenómenos naturales que desafían la gravedad y la lógica. La atmósfera está cargada de una energía palpable, similar a una radiación suave pero intensa, que impregna cada rincón de este extraño paisaje. Es aquí donde sus cuerpos, expuestos a esta fuerza primordial, comienzan a mutar de formas drásticas e inesperadas. Reed, siempre el más adaptable en términos de comprensión conceptual, es el primero en notar cambios en su propia fisicalidad, sintiendo una elasticidad nunca antes experimentada en sus extremidades. Ben, cuya fuerza física siempre fue su principal característica, siente como su piel se endurece, adquiriendo una textura pétrea y una masa considerablemente mayor. Johnny, siempre enérgico, nota una calidez inusual emanando de su propio cuerpo, un calor que puede intensificarse hasta convertirse en llamas. Sue, por su parte, siente una desconexión de su entorno físico, como si pudiera desaparecer a voluntad. Esta exposición a la energía cósmica no es un simple accidente. Es un catalizador que despierta potenciales latentes, una transformación que los marcará para siempre. De regreso en la Tierra, el retorno a la familiaridad de su laboratorio se ve eclipsado por la aterradora realidad de sus nuevas existencias. La energía cósmica, aunque ya no los envuelve directamente, ha alterado permanentemente sus estructuras biológicas. Reed descubre que puede estirar su cuerpo hasta proporciones increíbles, como si fuera de goma, pero esta habilidad es difícil de controlar inicialmente, provocando situaciones cómicas y aterradoras a la vez. Ben se ha transformado en una mole de roca sólida, un ser de inmensa fuerza pero cuya apariencia le genera una profunda angustia y aislamiento, luchando por comprender su nueva forma y temiendo ser un monstruo. Johnny se ha convertido en un ser de fuego viviente, capaz de generar llamaradas intensas y volar, pero el control sobre estas potentes habilidades es precario, amenazando con causar estragos accidentales. Sue, la más introspectiva, se da cuenta de que puede volverse completamente invisible y proyectar escudos de fuerza psiónica, poderes que la convierten en un escudo protector para el equipo, pero que también la hacen sentir cada vez más ajena a su propia humanidad. La adaptación a estos poderes es un proceso arduo y a menudo doloroso, marcado por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido que ahora reside dentro de ellos, pero también por un creciente sentido de responsabilidad y un lazo inquebrantable forjado en la experiencia compartida. La película da un giro crucial al introducir una amenaza externa que emerge directamente de la brecha dimensional que crearon. No se trata simplemente de un regreso a casa, sino de la llegada de una entidad o fuerza adversarial proveniente del mismo universo alternativo que visitaron. Esta amenaza podría manifestarse como un ser de otra dimensión, cuya ambición es explotar la energía cósmica que ahora impregna a los Cuatro Fantásticos, o tal vez como un conquistador dimensional que ve en la Tierra un nuevo objetivo. La naturaleza exacta de este adversario es clave para comprender la urgencia de la situación. Representa un peligro inminente no solo para los recién transformados héroes, sino también para el mundo que intentan proteger. Este evento externo fuerza a los cuatro a confrontar la magnitud de lo que su viaje ha desatado. De héroes reacios, obligados a aceptar sus nuevas realidades, se ven impulsados a unirse para defender no solo sus propias vidas, sino también la seguridad de la humanidad. Es en este punto de inflexión, ante un peligro tangible y colectivo, que el concepto de los Cuatro Fantásticos deja de ser una mera posibilidad y se consolida como una necesidad, un pacto implícito para enfrentar juntos el desafío. El clímax de la película los encuentra luchando codo con codo contra esta amenaza interdimensional. Sus poderes, aunque todavía en fase de dominio, demuestran ser increíblemente efectivos cuando se combinan. Reed, con su cuerpo elástico, actúa como una distracción y una herramienta de contención, mientras que Sue, con sus escudos de energía y su invisibilidad, proporciona defensa y cobertura táctica. Johnny,
convertido en un torbellino de fuego, es la fuerza de ataque principal, capaz de desorientar y repeler al enemigo, y Ben, con su fuerza rocosa y su resistencia, se convierte en el ancla del equipo, absorbiendo el daño y protegiendo a sus compañeros. A través de una secuencia de acción emocionante y llena de tensión, logran repeler a la entidad o fuerza invasora, cerrando la brecha dimensional y asegurando la seguridad de su planeta. Este acto heroico no solo valida su valentía, sino que también consolida su identidad como el equipo de protectores que el mundo necesita. El final de la película no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Los Cuatro Fantásticos, ahora plenamente conscientes de su potencial y de las amenazas que acechan más allá de su propia realidad, miran hacia el vasto e inexplorado cosmos. Se comprometen a utilizar sus dones extraordinarios para el bien, aceptando su destino como exploradores de lo desconocido, guardianes de la Tierra y pioneros en la lucha contra las fuerzas que buscan el desequilibrio universal, preparando el terreno para las épicas aventuras que están por venir. The Fantastic Four, First Steps, 2025, se proyecta como un hito crucial para la resurrección de una de las sagas más emblemáticas de Marvel, una franquicia que ha navegado aguas turbulentas en su travesía cinematográfica. La expectativa principal se centra en la promesa de un renacimiento que honre el material de origen, corrija las fallas de interpretaciones pasadas y establezca cimientos firmes para futuras incursiones. El propio título, First Steps, insinúa un énfasis en las génesis, la cohesión del grupo y el despertar de sus extraordinarias facultades, permitiendo a la audiencia forjar una conexión genuina con los personajes antes de embarcarse en desafíos de escala cósmica. El éxito de esta empresa dependerá intrínsecamente de la habilidad del director y el equipo de guionistas para armonizar la ciencia ficción, la aventura y el desarrollo psicológico de los protagonistas, ofreciendo una perspectiva que resuene tanto con los devotos seguidores de la historieta como con el público novato. La oportunidad de presentar a estos héroes con una visión fresca y coherente con su espíritu pionero es palpable. La esencia de los Cuatro Fantásticos reside en la compleja y entrañable dinámica familiar que une a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. First Steps tiene la encomienda primordial de cimentar esta conexión desde sus albores. La selección del elenco deviene un factor determinante. Se requieren intérpretes capaces de irradiar no solo la agudeza intelectual y la valentía, sino también la fragilidad emocional y el afecto que tejen el vínculo de esta peculiar familia. Un conjunto actoral que logre plasmar la dualidad de Reed, el genio científico pero socialmente inadaptado, la empatía y fortaleza de Sue, el ardor juvenil y la impulsividad de Johnny, y la nobleza latente de Ben bajo su coraza rocosa, será fundamental. La química palpable entre estos actores, particularmente la hermandad entre Reed y Ben, y la incipiente tensión romántica y fraternal entre Sue y Johnny, constituirán pilares irrenunciables para conferir autenticidad a la narrativa. La interpretación de estos arquetipos, inspirada en las complejas personalidades que han evolucionado a lo largo de décadas de publicación, deberá ser la piedra angular de este reinicio. El cosmos, como lienzo y motor narrativo, es el ADN intrínseco de los Cuatro Fantásticos, y First Steps no puede escatimar en su ejecución. La película debe presentarnos conceptos de ciencia ficción que sean a la vez estimulantes e impactantes visualmente, justificando la metamorfosis del equipo y las gestas que les aguardan. Desde la nave que los propulsa a través de la vastedad espacial hasta la concepción de dimensiones alternativas o incursiones a lo desconocido, cada elemento de ciencia ficción debe sentirse verosímil dentro de los márgenes del universo compartido de Marvel. La dirección de arte, los efectos visuales de vanguardia y un diseño sonoro inmersivo jugarán un rol cardinal en la edificación de un universo que sea familiar a la vez que asombroso. Se anticipa que la producción evite caer en clichés de ciencia ficción predecibles, inyectando una dosis de innovación que distinga a esta iteración de las anteriores y honre el espíritu exploratorio que define a estos personajes. La génesis de los antagonistas y la sombra de figuras como el Dr. Doom o Galactus representan un punto crucial en el desarrollo de First Steps. Si bien el foco principal recae en la formación del equipo, la introducción de su primer gran adversario es esencial para delinear el tono y las aspiraciones de la franquicia a futuro. La elección del villano es de vital importancia. Se apostará por un personaje icónico y personal como el Dr. Doom, cuyo conflicto con Reed Richards es legendario y puede anclarse en rivalidades intelectuales y geopolíticas, o se optará por insinuar la inminente amenaza de una entidad cósmica como Galactus, estableciendo desde el principio una escala de conflicto a nivel universal. Independientemente de la elección, el origen de este antagonismo debería estar intrínsecamente ligado a la propia creación de los Cuatro Fantásticos,
quizás como una consecuencia directa o un efecto secundario imprevisto de su audaz experimento. La manera en que este primer gran obstáculo sea presentado sentará un precedente para la naturaleza de los desafíos que enfrentarán estos héroes en el futuro, definiendo así la identidad de la saga cinematográfica. El desafío más arduo para The Fantastic Four, First Steps, reside en la delicada alquimia de conjugar la fidelidad inquebrantable a la rica herencia y los temas fundamentales de los cómics con la necesidad imperante de una adaptación moderna que cautive a la audiencia contemporánea. Esto implica la habilidad para reinterpretar elementos icónicos, como el origen de sus potencias, su emblemático cuartel general, el edificio Baxter, y sus distintivas vestimentas, de una manera que se sienta fresca, novedosa y pertinente para los tiempos actuales. La película debe preservar y realzar el espíritu optimista, la sed de descubrimiento y la exploración inherente a la identidad de los Cuatro Fantásticos, cualidades que, en ocasiones, fueron opacadas por enfoques más sombríos en adaptaciones previas. Si la producción logra reintroducir a estos héroes con una energía renovada, una coherencia narrativa sólida y un corazón palpable en su desarrollo, First Steps tiene el potencial de inaugurar una nueva y brillante era para la primera familia de Marvel en la gran pantalla, reconectando con la esencia de lo que hizo a estos personajes tan perdurables. La promesa de The Fantastic Four, First Steps, 2025, reside en su potencial para redefinir la narrativa de una franquicia que, si bien querida, ha luchado por encontrar su voz definitiva en el cine. El título en sí mismo, First Steps, evoca un retorno a los orígenes, un enfoque en la construcción del equipo y la presentación de sus poderes de una manera que prioriza la conexión del público con los personajes antes de lanzarlos a conflictos de gran envergadura. El éxito se medirá en la capacidad de la película para equilibrar hábilmente la maravilla de la ciencia ficción, la emoción de la aventura y, sobre todo, el desarrollo matizado de cada miembro de la familia. Desde la genialidad reservada de Reed Richards, el hombre que concibió el viaje que los cambiaría para siempre, hasta la fuerza tranquila de Sue Storm, cuya vida giraba en torno a la academia y la investigación científica antes de su transformación. La película debe evitar la tentación de saltarse los aspectos fundamentales de su formación, permitiendo que la audiencia aprecie la ciencia que impulsa sus habilidades y las consecuencias de la exposición a la radiación cósmica. En este sentido, la película se presenta como una oportunidad para honrar el legado de Jack Kirby y Stan Lee, recreando la fascinación por lo desconocido y el espíritu exploratorio que caracterizó a los personajes desde su concepción. La visión para esta etapa inicial debe ser clara: presentar a los Cuatro Fantásticos no solo como un equipo de superhéroes, sino como una familia que enfrenta adversidades extraordinarias juntas. La esencia de los Cuatro Fantásticos se cimienta en los lazos que unen a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, un núcleo familiar que trasciende los lazos de sangre para forjar una hermandad basada en la experiencia compartida y el afecto mutuo. First Steps tiene la tarea titánica de establecer esta química fundamental desde el principio, haciendo que la audiencia crea en la conexión intrínseca entre ellos. La selección del elenco es, por ende, de vital importancia. Buscamos actores que no solo encarnen la inteligencia y el coraje de sus personajes, sino que también transmitan la vulnerabilidad y la profunda ternura que subyacen su relación. Reed Richards, cuya vida ha estado dedicada a la búsqueda del conocimiento y a la superación de los límites de la ciencia, a menudo aislado por su propia genialidad, necesita encontrar en su equipo un ancla emocional. Sue Storm, cuya empatía innata y fortaleza interior se complementarán con su creciente dominio de los campos de fuerza, aportará una estabilidad crucial al grupo. Johnny Storm, el espíritu libre y carismático, cuyas motivaciones iniciales pueden estar influenciadas por el deseo de aventura y reconocimiento, debe encontrar en sus compañeros una familia que lo guíe. Y Ben Grimm, el corazón leal y el alma atormentada, cuya humanidad debe brillar a través de su imponente apariencia, debe sentirse verdaderamente arropado por sus amigos. La química entre estos actores, capturando la dinámica de hermanos, amantes y compañeros inquebrantables, será el motor que impulse la autenticidad de la película. El universo cinematográfico de Marvel, con su vasto tapiz de historias y personajes, exige que cada nueva incursión en sus propiedades mantenga un alto nivel de calidad e innovación en cuanto a la ciencia ficción. First Steps no debe ser la excepción. La película debe sentar las bases para un tipo de ciencia ficción que sea tanto intelectualmente estimulante, como visualmente deslumbrante. Esto implica una cuidadosa consideración de la teoría detrás de la creación de los Cuatro Fantásticos, la distorsión espacial, la radiación cósmica y el viaje interdimensional.
La representación de estos fenómenos no debe ser meramente un telón de fondo, sino un elemento integral de la trama, que influya en el desarrollo de los personajes y en las amenazas que enfrentarán. Desde el diseño de la nave espacial que los lleva al borde del abismo hasta la manifestación de sus poderes, cada detalle debe proyectar credibilidad dentro del marco del universo Marvel. Se espera que la película evite repetir errores pasados, como la sobreexplotación de efectos visuales que desvían la atención de la narrativa, optando en su lugar por una integración orgánica que realce la maravilla y el peligro del cosmos. La inspiración aquí puede venir de la propia historia de la ciencia, desde los pioneros de la exploración espacial hasta las últimas teorías sobre la naturaleza del universo, adaptadas para un público general pero con un respeto por los conceptos subyacentes. El arco narrativo de The Fantastic Four, First Steps, 2025, debe prever la introducción de un antagonista principal que no solo desafíe las nuevas habilidades del equipo, sino que también sirva como un catalizador para su unidad y crecimiento. La naturaleza de este adversario inicial es crucial para establecer el tono de la franquicia y anticipar las futuras amenazas que acechan en el vasto universo de Marvel. Una opción lógica y profundamente arraigada en la mitología de los Cuatro Fantásticos sería la figura del Doctor Doom, cuyo origen como el brillante pero desilusionado Victor Von Doom, un científico y monarca desplazado por la tragedia y la ambición desmedida, resuena con la propia génesis del equipo. Su rivalidad intelectual con Reed Richards, nacida en sus años de estudiante, proporciona un terreno fértil para un conflicto personal y cargado de matices, que va más allá de un simple enfrentamiento físico. Alternativamente, la película podría insinuar la inminente llegada de una amenaza de alcance cósmico, como Galactus, el devorador de mundos, o sus heraldos. Si bien esto ampliaría considerablemente la escala de la narrativa desde el principio, requeriría un manejo cuidadoso para no eclipsar la presentación y consolidación del propio equipo. La elección debe alinearse con el espíritu de First Steps, sugiriendo que incluso en sus albores, los Cuatro Fantásticos se verán inmersos en conflictos que pondrán a prueba no solo sus poderes, sino también sus valores y su lealtad mutua, sentando las bases para futuros encuentros con villanos de igual o mayor magnitud. El mayor desafío que enfrenta The Fantastic Four, First Steps, 2025, radica en su capacidad para tejer un equilibrio virtuoso entre la reverencia por el material de origen, una base sólida de décadas de historias, y la necesidad imperante de una reinterpretación moderna que capte la imaginación de una audiencia global y contemporánea. Esto implica la habilidad para traducir elementos icónicos, como la esencia de la exploración científica que lleva a Reed Richards a concebir su audaz misión, la compleja relación entre los miembros del equipo y la eventual manifestación de sus poderes como consecuencia de un evento cósmico, de una manera que se sienta fresca y relevante. La película debe destilar el optimismo inherente, el espíritu aventurero y el anhelo por descubrir lo desconocido que siempre ha caracterizado a los Cuatro Fantásticos, aspectos que, en ocasiones, han sido opacados por enfoques narrativos más sombríos o centrados en la acción en adaptaciones anteriores. Si la producción logra reimplantar a estos héroes de una forma emocionante, coherente y emocionalmente resonante, First Steps podría ser la chispa que inicie una era dorada para la primera familia de Marvel en el ámbito cinematográfico, conectando nuevamente con la esencia que los ha mantenido como pilares de la cultura popular. Hola a todos, queridos espectadores. Bienvenidos al canal Birdiedub Cinema. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, y si les gusta nuestro contenido, no olviden darle a me gusta. Hoy vamos a hablar de la película The Fantastic Four, First Steps, 2025. Aquí tienes el primer párrafo detallado, como si fuera la voz de un narrador apasionado, contextualizando la vida de los personajes antes del gran evento. La historia nos sumerge en el mundo de Reed Richards, un visionario soñador cuyas ideas sobre la exploración de dimensiones alternativas a menudo eran recibidas con escepticismo en los círculos académicos más conservadores. Desde su infancia, Reed se fascinó por los conceptos de universos paralelos, un interés alimentado por las novelas de ciencia ficción que devoraba y las charlas nocturnas con su mentor, el profesor Storm, padre de su futura compañera, Sue. Su dedicación a la ciencia era casi monástica, sacrificando relaciones sociales por el avance de sus teorías. Paralelamente, Sue Storm, una mente brillante en su propio derecho, había seguido una trayectoria más convencional, destacando en física teórica y logrando un reconocimiento temprano en su carrera, aunque su espíritu aventurero a menudo se veía sofocado por las exigencias del mundo académico y las expectativas de su entorno. Ella siempre admiró la audacia de Reed,
aunque a veces le preocupaba su tendencia a desafiar los límites de lo posible sin considerar plenamente las consecuencias. Ben Grimm, el amigo leal y musculoso de Reed, provenía de un trasfondo más humilde, habiendo encontrado su camino en la vida a través de la fuerza física y el trabajo manual, pero siempre albergando un profundo sentido de justicia y un corazón noble. Su aspiración era simple, encontrar un propósito mayor en su vida, algo que resonara con su innata valentía. Y luego está Johnny Storm, el hermano menor de Sue, un joven carismático y enérgico, cuya pasión por la velocidad y la adrenalina lo llevó a convertirse en un prometedor piloto de carreras. A pesar de su naturaleza impulsiva, Johnny poseía una inteligencia aguda y un deseo latente de demostrar su valía, buscando algo más allá de la emoción de la competición automovilística, una chispa que lo impulsara a un destino más significativo. El hilo conductor que unía a estas cuatro almas dispares era una ambición compartida: romper las barreras de lo conocido y alcanzar lo extraordinario. La película nos transporta a un laboratorio improvisado, rebosante de cables, pantallas parpadeantes y el olor a ozono, donde Reed y Sue, con la ayuda indispensable de Ben como soporte logístico y de Johnny para las tareas más físicas y arriesgadas, trabajan incansablemente. El proyecto que consume sus vidas, y gran parte de sus escasos recursos, es la construcción de un dispositivo capaz de abrir una puerta a otra realidad. Reed, inspirado por las especulaciones de científicos como Kip Thorne y su trabajo en agujeros de gusano, y las audaces teorías de la física cuántica sobre la existencia de múltiples universos, está convencido de que es posible viajar a través de estas dimensiones. Sue, aunque inicialmente más cautelosa y preocupada por la seguridad, se siente impulsada por el potencial científico del descubrimiento y el deseo de validar las teorías de su padre, quien había dedicado parte de su carrera a investigar fenómenos anómalos. Ben, cuya admiración por Reed se remonta a su juventud, está allí para asegurarse de que el equipo se mantenga unido y para proteger a sus amigos, con la esperanza secreta de que este proyecto pueda ofrecerle una oportunidad para hacer algo verdaderamente importante, algo que dejara una marca en el mundo. Johnny, por su parte, ve esto como la aventura definitiva, una oportunidad para superar los límites de la velocidad y la exploración, algo que eclipsaría cualquier carrera de autos. Después de innumerables contratiempos, noches en vela y momentos de profunda duda, el equipo finalmente logra activar su dispositivo. Un vórtice de energía multicolor, vibrante e inestable, se abre en el centro de la sala, un portal hacia lo desconocido que emana un aura de poder palpable y una promesa de revelación científica. La decisión de cruzar el umbral es impulsada por una mezcla de audacia científica y la incontrolable sed de conocimiento. Reed, con la adrenalina de un descubrimiento al alcance de la mano, es el primero en dar un paso tentativo hacia la luminiscencia del portal. Ben, fiel a su naturaleza protectora y su lealtad inquebrantable, lo sigue de cerca, consciente de los peligros pero confiando en la visión de su amigo. Johnny, encendido por la emoción y la anticipación de lo que vendrá, salta casi de inmediato, ansioso por experimentar la aventura de primera mano. Sue, a pesar de sus preocupaciones legítimas sobre la estabilidad del portal y la falta de un plan de contingencia adecuado, no puede permitirse quedarse atrás, sabiendo que su experiencia y su mente analítica son cruciales para la supervivencia del grupo. Al entrar en el portal, experimentan una sensación de desorientación, como si sus cuerpos fueran estirados y comprimidos simultáneamente, un torbellino de sensaciones que desafía toda explicación lógica. La energía que los rodea es abrumadora, no violenta, sino transformadora, y sienten como cada fibra de su ser es expuesta a una fuerza cósmica que parece reescribir su propia estructura molecular. Es un viaje vertiginoso a través de paisajes dimensionales indescriptibles, una experiencia que, aunque aterradora, también les infunde una extraña sensación de conexión entre ellos y con el vasto cosmos. Al cruzar la barrera dimensional, el cuarteto se encuentra inmerso en un universo que desafía toda comprensión humana. No es solo un lugar diferente, sino una realidad regida por leyes físicas alienígenas, donde la propia materia parece bailar al son de una energía cósmica omnipresente. Este mundo es una explosión de colores y formas que nunca antes habían imaginado, un lienzo vivo de fenómenos naturales que desafían la gravedad y la lógica. La atmósfera está cargada de una energía palpable, similar a una radiación suave pero intensa, que impregna cada rincón de este extraño paisaje. Es aquí donde sus cuerpos, expuestos a esta fuerza primordial, comienzan a mutar de formas drásticas e inesperadas. Reed, siempre el más adaptable en términos de comprensión conceptual, es el primero en notar cambios en su propia fisicalidad, sintiendo una elasticidad nunca antes experimentada en sus extremidades,
Ben, cuya fuerza física siempre fue su principal característica, siente como su piel se endurece, adquiriendo una textura pétrea y una masa considerablemente mayor. Johnny, siempre enérgico, nota una calidez inusual emanando de su propio cuerpo, un calor que puede intensificarse hasta convertirse en llamas. Sue, por su parte, siente una desconexión de su entorno físico, como si pudiera desaparecer a voluntad. Esta exposición a la energía cósmica no es un simple accidente. Es un catalizador que despierta potenciales latentes, una transformación que los marcará para siempre. De regreso en la Tierra, el retorno a la familiaridad de su laboratorio se ve eclipsado por la aterradora realidad de sus nuevas existencias. La energía cósmica, aunque ya no los envuelve directamente, ha alterado permanentemente sus estructuras biológicas. Reed descubre que puede estirar su cuerpo hasta proporciones increíbles, como si fuera de goma, pero esta habilidad es difícil de controlar inicialmente, provocando situaciones cómicas y aterradoras a la vez. Ben se ha transformado en una mole de roca sólida, un ser de inmensa fuerza pero cuya apariencia le genera una profunda angustia y aislamiento, luchando por comprender su nueva forma y temiendo ser un monstruo. Johnny se ha convertido en un ser de fuego viviente, capaz de generar llamaradas intensas y volar, pero el control sobre estas potentes habilidades es precario, amenazando con causar estragos accidentales. Sue, la más introspectiva, se da cuenta de que puede volverse completamente invisible y proyectar escudos de fuerza psiónica, poderes que la convierten en un escudo protector para el equipo, pero que también la hacen sentir cada vez más ajena a su propia humanidad. La adaptación a estos poderes es un proceso arduo y a menudo doloroso, marcado por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido que ahora reside dentro de ellos, pero también por un creciente sentido de responsabilidad y un lazo inquebrantable forjado en la experiencia compartida. La película da un giro crucial al introducir una amenaza externa que emerge directamente de la brecha dimensional que crearon. No se trata simplemente de un regreso a casa, sino de la llegada de una entidad o fuerza adversarial proveniente del mismo universo alternativo que visitaron. Esta amenaza podría manifestarse como un ser de otra dimensión, cuya ambición es explotar la energía cósmica que ahora impregna a los Cuatro Fantásticos, o tal vez como un conquistador dimensional que ve en la Tierra un nuevo objetivo. La naturaleza exacta de este adversario es clave para comprender la urgencia de la situación. Representa un peligro inminente no solo para los recién transformados héroes, sino también para el mundo que intentan proteger. Este evento externo fuerza a los cuatro a confrontar la magnitud de lo que su viaje ha desatado. De héroes reacios, obligados a aceptar sus nuevas realidades, se ven impulsados a unirse para defender no solo sus propias vidas, sino también la seguridad de la humanidad. Es en este punto de inflexión, ante un peligro tangible y colectivo, que el concepto de los Cuatro Fantásticos deja de ser una mera posibilidad y se consolida como una necesidad, un pacto implícito para enfrentar juntos el desafío. El clímax de la película los encuentra luchando codo con codo contra esta amenaza interdimensional. Sus poderes, aunque todavía en fase de dominio, demuestran ser increíblemente efectivos cuando se combinan. Reed, con su cuerpo elástico, actúa como una distracción y una herramienta de contención, mientras que Sue, con sus escudos de energía y su invisibilidad, proporciona defensa y cobertura táctica. Johnny, convertido en un torbellino de fuego, es la fuerza de ataque principal, capaz de desorientar y repeler al enemigo, y Ben, con su fuerza rocosa y su resistencia, se convierte en el ancla del equipo, absorbiendo el daño y protegiendo a sus compañeros. A través de una secuencia de acción emocionante y llena de tensión, logran repeler a la entidad o fuerza invasora, cerrando la brecha dimensional y asegurando la seguridad de su planeta. Este acto heroico no solo valida su valentía, sino que también consolida su identidad como el equipo de protectores que el mundo necesita. El final de la película no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Los Cuatro Fantásticos, ahora plenamente conscientes de su potencial y de las amenazas que acechan más allá de su propia realidad, miran hacia el vasto e inexplorado cosmos. Se comprometen a utilizar sus dones extraordinarios para el bien, aceptando su destino como exploradores de lo desconocido, guardianes de la Tierra y pioneros en la lucha contra las fuerzas que buscan el desequilibrio universal, preparando el terreno para las épicas aventuras que están por venir. The Fantastic Four, First Steps, 2025, se proyecta como un hito crucial para la resurrección de una de las sagas más emblemáticas de Marvel, una franquicia que ha navegado aguas turbulentas en su travesía cinematográfica. La expectativa principal se centra en la promesa de un renacimiento que honre el material de origen,
corrija las fallas de interpretaciones pasadas y establezca cimientos firmes para futuras incursiones. El propio título, First Steps, insinúa un énfasis en las génesis, la cohesión del grupo y el despertar de sus extraordinarias facultades, permitiendo a la audiencia forjar una conexión genuina con los personajes antes de embarcarse en desafíos de escala cósmica. El éxito de esta empresa dependerá intrínsecamente de la habilidad del director y el equipo de guionistas para armonizar la ciencia ficción, la aventura y el desarrollo psicológico de los protagonistas, ofreciendo una perspectiva que resuene tanto con los devotos seguidores de la historieta como con el público novato. La oportunidad de presentar a estos héroes con una visión fresca y coherente con su espíritu pionero es palpable. La esencia de los Cuatro Fantásticos reside en la compleja y entrañable dinámica familiar que une a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. First Steps tiene la encomienda primordial de cimentar esta conexión desde sus albores. La selección del elenco deviene un factor determinante. Se requieren intérpretes capaces de irradiar no solo la agudeza intelectual y la valentía, sino también la fragilidad emocional y el afecto que tejen el vínculo de esta peculiar familia. Un conjunto actoral que logre plasmar la dualidad de Reed, el genio científico pero socialmente inadaptado, la empatía y fortaleza de Sue, el ardor juvenil y la impulsividad de Johnny, y la nobleza latente de Ben bajo su coraza rocosa, será fundamental. La química palpable entre estos actores, particularmente la hermandad entre Reed y Ben, y la incipiente tensión romántica y fraternal entre Sue y Johnny, constituirán pilares irrenunciables para conferir autenticidad a la narrativa. La interpretación de estos arquetipos, inspirada en las complejas personalidades que han evolucionado a lo largo de décadas de publicación, deberá ser la piedra angular de este reinicio. El cosmos, como lienzo y motor narrativo, es el ADN intrínseco de los Cuatro Fantásticos, y First Steps no puede escatimar en su ejecución. La película debe presentarnos conceptos de ciencia ficción que sean a la vez estimulantes e impactantes visualmente, justificando la metamorfosis del equipo y las gestas que les aguardan. Desde la nave que los propulsa a través de la vastedad espacial hasta la concepción de dimensiones alternativas o incursiones a lo desconocido, cada elemento de ciencia ficción debe sentirse verosímil dentro de los márgenes del universo compartido de Marvel. La dirección de arte, los efectos visuales de vanguardia y un diseño sonoro inmersivo jugarán un rol cardinal en la edificación de un universo que sea familiar a la vez que asombroso. Se anticipa que la producción evite caer en clichés de ciencia ficción predecibles, inyectando una dosis de innovación que distinga a esta iteración de las anteriores y honre el espíritu exploratorio que define a estos personajes. La génesis de los antagonistas y la sombra de figuras como el Dr. Doom o Galactus representan un punto crucial en el desarrollo de First Steps. Si bien el foco principal recae en la formación del equipo, la introducción de su primer gran adversario es esencial para delinear el tono y las aspiraciones de la franquicia a futuro. La elección del villano es de vital importancia. Se apostará por un personaje icónico y personal como el Dr. Doom, cuyo conflicto con Reed Richards es legendario y puede anclarse en rivalidades intelectuales y geopolíticas, o se optará por insinuar la inminente amenaza de una entidad cósmica como Galactus, estableciendo desde el principio una escala de conflicto a nivel universal. Independientemente de la elección, el origen de este antagonismo debería estar intrínsecamente ligado a la propia creación de los Cuatro Fantásticos, quizás como una consecuencia directa o un efecto secundario imprevisto de su audaz experimento. La manera en que este primer gran obstáculo sea presentado sentará un precedente para la naturaleza de los desafíos que enfrentarán estos héroes en el futuro, definiendo así la identidad de la saga cinematográfica. El desafío más arduo para The Fantastic Four, First Steps, reside en la delicada alquimia de conjugar la fidelidad inquebrantable a la rica herencia y los temas fundamentales de los cómics con la necesidad imperante de una adaptación moderna que cautive a la audiencia contemporánea. Esto implica la habilidad para reinterpretar elementos icónicos, como el origen de sus potencias, su emblemático cuartel general, el edificio Baxter, y sus distintivas vestimentas, de una manera que se sienta fresca, novedosa y pertinente para los tiempos actuales. La película debe preservar y realzar el espíritu optimista, la sed de descubrimiento y la exploración inherente a la identidad de los Cuatro Fantásticos, cualidades que, en ocasiones, fueron opacadas por enfoques más sombríos en adaptaciones previas. Si la producción logra reintroducir a estos héroes con una energía renovada, una coherencia narrativa sólida y un corazón palpable en su desarrollo, First Steps tiene el potencial de inaugurar una nueva y brillante era para la primera familia de Marvel en la gran pantalla, reconectando con la esencia de lo que hizo a estos personajes tan perdurables.
La promesa de The Fantastic Four, First Steps, 2025, reside en su potencial para redefinir la narrativa de una franquicia que, si bien querida, ha luchado por encontrar su voz definitiva en el cine. El título en sí mismo, First Steps, evoca un retorno a los orígenes, un enfoque en la construcción del equipo y la presentación de sus poderes de una manera que prioriza la conexión del público con los personajes antes de lanzarlos a conflictos de gran envergadura. El éxito se medirá en la capacidad de la película para equilibrar hábilmente la maravilla de la ciencia ficción, la emoción de la aventura y, sobre todo, el desarrollo matizado de cada miembro de la familia. Desde la genialidad reservada de Reed Richards, el hombre que concibió el viaje que los cambiaría para siempre, hasta la fuerza tranquila de Sue Storm, cuya vida giraba en torno a la academia y la investigación científica antes de su transformación. La película debe evitar la tentación de saltarse los aspectos fundamentales de su formación, permitiendo que la audiencia aprecie la ciencia que impulsa sus habilidades y las consecuencias de la exposición a la radiación cósmica. En este sentido, la película se presenta como una oportunidad para honrar el legado de Jack Kirby y Stan Lee, recreando la fascinación por lo desconocido y el espíritu exploratorio que caracterizó a los personajes desde su concepción. La visión para esta etapa inicial debe ser clara: presentar a los Cuatro Fantásticos no solo como un equipo de superhéroes, sino como una familia que enfrenta adversidades extraordinarias juntas. La esencia de los Cuatro Fantásticos se cimienta en los lazos que unen a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, un núcleo familiar que trasciende los lazos de sangre para forjar una hermandad basada en la experiencia compartida y el afecto mutuo. First Steps tiene la tarea titánica de establecer esta química fundamental desde el principio, haciendo que la audiencia crea en la conexión intrínseca entre ellos. La selección del elenco es, por ende, de vital importancia. Buscamos actores que no solo encarnen la inteligencia y el coraje de sus personajes, sino que también transmitan la vulnerabilidad y la profunda ternura que subyacen su relación. Reed Richards, cuya vida ha estado dedicada a la búsqueda del conocimiento y a la superación de los límites de la ciencia, a menudo aislado por su propia genialidad, necesita encontrar en su equipo un ancla emocional. Sue Storm, cuya empatía innata y fortaleza interior se complementarán con su creciente dominio de los campos de fuerza, aportará una estabilidad crucial al grupo. Johnny Storm, el espíritu libre y carismático, cuyas motivaciones iniciales pueden estar influenciadas por el deseo de aventura y reconocimiento, debe encontrar en sus compañeros una familia que lo guíe. Y Ben Grimm, el corazón leal y el alma atormentada, cuya humanidad debe brillar a través de su imponente apariencia, debe sentirse verdaderamente arropado por sus amigos. La química entre estos actores, capturando la dinámica de hermanos, amantes y compañeros inquebrantables, será el motor que impulse la autenticidad de la película. El universo cinematográfico de Marvel, con su vasto tapiz de historias y personajes, exige que cada nueva incursión en sus propiedades mantenga un alto nivel de calidad e innovación en cuanto a la ciencia ficción. First Steps no debe ser la excepción. La película debe sentar las bases para un tipo de ciencia ficción que sea tanto intelectualmente estimulante como visualmente deslumbrante. Esto implica una cuidadosa consideración de la teoría detrás de la creación de los Cuatro Fantásticos, la distorsión espacial, la radiación cósmica y el viaje interdimensional. La representación de estos fenómenos no debe ser meramente un telón de fondo, sino un elemento integral de la trama, que influya en el desarrollo de los personajes y en las amenazas que enfrentarán. Desde el diseño de la nave espacial que los lleva al borde del abismo hasta la manifestación de sus poderes, cada detalle debe proyectar credibilidad dentro del marco del universo Marvel. Se espera que la película evite repetir errores pasados, como la sobreexplotación de efectos visuales que desvían la atención de la narrativa, optando en su lugar por una integración orgánica que realce la maravilla y el peligro del cosmos. La inspiración aquí puede venir de la propia historia de la ciencia, desde los pioneros de la exploración espacial hasta las últimas teorías sobre la naturaleza del universo, adaptadas para un público general pero con un respeto por los conceptos subyacentes. El arco narrativo de The Fantastic Four, First Steps, 2025, debe prever la introducción de un antagonista principal que no solo desafíe las nuevas habilidades del equipo, sino que también sirva como un catalizador para su unidad y crecimiento. La naturaleza de este adversario inicial es crucial para establecer el tono de la franquicia y anticipar las futuras amenazas que acechan en el vasto universo de Marvel. Una opción lógica y profundamente arraigada en la mitología de los Cuatro Fantásticos sería la figura del Doctor Doom, cuyo origen como el brillante pero desilusionado Victor Von Doom,
un científico y monarca desplazado por la tragedia y la ambición desmedida, resuena con la propia génesis del equipo. Su rivalidad intelectual con Reed Richards, nacida en sus años de estudiante, proporciona un terreno fértil para un conflicto personal y cargado de matices, que va más allá de un simple enfrentamiento físico. Alternativamente, la película podría insinuar la inminente llegada de una amenaza de alcance cósmico, como Galactus, el devorador de mundos, o sus heraldos. Si bien esto ampliaría considerablemente la escala de la narrativa desde el principio, requeriría un manejo cuidadoso para no eclipsar la presentación y consolidación del propio equipo. La elección debe alinearse con el espíritu de First Steps, sugiriendo que incluso en sus albores, los Cuatro Fantásticos se verán inmersos en conflictos que pondrán a prueba no solo sus poderes, sino también sus valores y su lealtad mutua, sentando las bases para futuros encuentros con villanos de igual o mayor magnitud. El mayor desafío que enfrenta The Fantastic Four, First Steps, 2025, radica en su capacidad para tejer un equilibrio virtuoso entre la reverencia por el material de origen, una base sólida de décadas de historias, y la necesidad imperante de una reinterpretación moderna que capte la imaginación de una audiencia global y contemporánea. Esto implica la habilidad para traducir elementos icónicos, como la esencia de la exploración científica que lleva a Reed Richards a concebir su audaz misión, la compleja relación entre los miembros del equipo y la eventual manifestación de sus poderes como consecuencia de un evento cósmico, de una manera que se sienta fresca y relevante. La película debe destilar el optimismo inherente, el espíritu aventurero y el anhelo por descubrir lo desconocido que siempre ha caracterizado a los Cuatro Fantásticos, aspectos que, en ocasiones, han sido opacados por enfoques narrativos más sombríos o centrados en la acción en adaptaciones anteriores. Si la producción logra reimplantar a estos héroes de una forma emocionante, coherente y emocionalmente resonante, First Steps podría ser la chispa que inicie una era dorada para la primera familia de Marvel en el ámbito cinematográfico, conectando nuevamente con la esencia que los ha mantenido como pilares de la cultura popular. Hola a todos, queridos espectadores. Bienvenidos al canal Birdie Dub Cinema. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, y si les gusta nuestro contenido, no olviden darle a me gusta. Hoy vamos a hablar de la película The Fantastic Four, First Steps, 2025. Aquí tienes el primer párrafo detallado, como si fuera la voz de un narrador apasionado, contextualizando la vida de los personajes antes del gran evento. La historia nos sumerge en el mundo de Reed Richards, un visionario soñador cuyas ideas sobre la exploración de dimensiones alternativas a menudo eran recibidas con escepticismo en los círculos académicos más conservadores. Desde su infancia, Reed se fascinó por los conceptos de universos paralelos, un interés alimentado por las novelas de ciencia ficción que devoraba y las charlas nocturnas con su mentor, el profesor Storm, padre de su futura compañera, Sue. Su dedicación a la ciencia era casi monástica, sacrificando relaciones sociales por el avance de sus teorías. Paralelamente, Sue Storm, una mente brillante en su propio derecho, había seguido una trayectoria más convencional, destacando en física teórica y logrando un reconocimiento temprano en su carrera, aunque su espíritu aventurero a menudo se veía sofocado por las exigencias del mundo académico y las expectativas de su entorno. Ella siempre admiró la audacia de Reed, aunque a veces le preocupaba su tendencia a desafiar los límites de lo posible sin considerar plenamente las consecuencias. Ben Grimm, el amigo leal y musculoso de Reed, provenía de un trasfondo más humilde, habiendo encontrado su camino en la vida a través de la fuerza física y el trabajo manual, pero siempre albergando un profundo sentido de justicia y un corazón noble. Su aspiración era simple, encontrar un propósito mayor en su vida, algo que resonara con su innata valentía. Y luego está Johnny Storm, el hermano menor de Sue, un joven carismático y enérgico, cuya pasión por la velocidad y la adrenalina lo llevó a convertirse en un prometedor piloto de carreras. A pesar de su naturaleza impulsiva, Johnny poseía una inteligencia aguda y un deseo latente de demostrar su valía, buscando algo más allá de la emoción de la competición automovilística, una chispa que lo impulsara a un destino más significativo. El hilo conductor que unía a estas cuatro almas dispares era una ambición compartida: romper las barreras de lo conocido y alcanzar lo extraordinario. La película nos transporta a un laboratorio improvisado, rebosante de cables, pantallas parpadeantes y el olor a ozono, donde Reed y Sue, con la ayuda indispensable de Ben como soporte logístico y de Johnny para las tareas más físicas y arriesgadas, trabajan incansablemente. El proyecto que consume sus vidas, y gran parte de sus escasos recursos, es la construcción de un dispositivo capaz de abrir una puerta a otra realidad.
Reed, inspirado por las especulaciones de científicos como Kip Thorne y su trabajo en agujeros de gusano, y las audaces teorías de la física cuántica sobre la existencia de múltiples universos, está convencido de que es posible viajar a través de estas dimensiones. Sue, aunque inicialmente más cautelosa y preocupada por la seguridad, se siente impulsada por el potencial científico del descubrimiento y el deseo de validar las teorías de su padre, quien había dedicado parte de su carrera a investigar fenómenos anómalos. Ben, cuya admiración por Reed se remonta a su juventud, está allí para asegurarse de que el equipo se mantenga unido y para proteger a sus amigos, con la esperanza secreta de que este proyecto pueda ofrecerle una oportunidad para hacer algo verdaderamente importante, algo que dejara una marca en el mundo. Johnny, por su parte, ve esto como la aventura definitiva, una oportunidad para superar los límites de la velocidad y la exploración, algo que eclipsaría cualquier carrera de autos. Después de innumerables contratiempos, noches en vela y momentos de profunda duda, el equipo finalmente logra activar su dispositivo. Un vórtice de energía multicolor, vibrante e inestable, se abre en el centro de la sala. Un portal hacia lo desconocido que emana un aura de poder palpable y una promesa de revelación científica. La decisión de cruzar el umbral es impulsada por una mezcla de audacia científica y la incontrolable sed de conocimiento. Reed, con la adrenalina de un descubrimiento al alcance de la mano, es el primero en dar un paso tentativo hacia la luminiscencia del portal. Ben, fiel a su naturaleza protectora y su lealtad inquebrantable, lo sigue de cerca, consciente de los peligros pero confiando en la visión de su amigo. Johnny, encendido por la emoción y la anticipación de lo que vendrá, salta casi de inmediato, ansioso por experimentar la aventura de primera mano. Sue, a pesar de sus preocupaciones legítimas sobre la estabilidad del portal y la falta de un plan de contingencia adecuado, no puede permitirse quedarse atrás, sabiendo que su experiencia y su mente analítica son cruciales para la supervivencia del grupo. Al entrar en el portal, experimentan una sensación de desorientación, como si sus cuerpos fueran estirados y comprimidos simultáneamente, un torbellino de sensaciones que desafía toda explicación lógica. La energía que los rodea es abrumadora, no violenta, sino transformadora, y sienten como cada fibra de su ser es expuesta a una fuerza cósmica que parece reescribir su propia estructura molecular. Es un viaje vertiginoso a través de paisajes dimensionales indescriptibles, una experiencia que, aunque aterradora, también les infunde una extraña sensación de conexión entre ellos y con el vasto cosmos. Al cruzar la barrera dimensional, el cuarteto se encuentra inmerso en un universo que desafía toda comprensión humana. No es solo un lugar diferente, sino una realidad regida por leyes físicas alienígenas, donde la propia materia parece bailar al son de una energía cósmica omnipresente. Este mundo es una explosión de colores y formas que nunca antes habían imaginado, un lienzo vivo de fenómenos naturales que desafían la gravedad y la lógica. La atmósfera está cargada de una energía palpable, similar a una radiación suave pero intensa, que impregna cada rincón de este extraño paisaje. Es aquí donde sus cuerpos, expuestos a esta fuerza primordial, comienzan a mutar de formas drásticas e inesperadas. Reed, siempre el más adaptable en términos de comprensión conceptual, es el primero en notar cambios en su propia fisicalidad, sintiendo una elasticidad nunca antes experimentada en sus extremidades. Ben, cuya fuerza física siempre fue su principal característica, siente como su piel se endurece, adquiriendo una textura pétrea y una masa considerablemente mayor. Johnny, siempre enérgico, nota una calidez inusual emanando de su propio cuerpo, un calor que puede intensificarse hasta convertirse en llamas. Sue, por su parte, siente una desconexión de su entorno físico, como si pudiera desaparecer a voluntad. Esta exposición a la energía cósmica no es un simple accidente. Es un catalizador que despierta potenciales latentes, una transformación que los marcará para siempre. De regreso en la Tierra, el retorno a la familiaridad de su laboratorio se ve eclipsado por la aterradora realidad de sus nuevas existencias. La energía cósmica, aunque ya no los envuelve directamente, ha alterado permanentemente sus estructuras biológicas. Reed descubre que puede estirar su cuerpo hasta proporciones increíbles, como si fuera de goma, pero esta habilidad es difícil de controlar inicialmente, provocando situaciones cómicas y aterradoras a la vez. Ben se ha transformado en una mole de roca sólida, un ser de inmensa fuerza pero cuya apariencia le genera una profunda angustia y aislamiento, luchando por comprender su nueva forma y temiendo ser un monstruo. Johnny se ha convertido en un ser de fuego viviente, capaz de generar llamaradas intensas y volar, pero el control sobre estas potentes habilidades es precario, amenazando con causar estragos accidentales.
Sue, la más introspectiva, se da cuenta de que puede volverse completamente invisible y proyectar escudos.